con él y realmente le parecía una persona de enorme confianza y que realmente asume, como él mismo ha reconocido en sus memorias, pues una identificación con las ideas progresistas de la época, que era, entre otras cosas, tener un retrato de Stalin. Es decir, que en ese sentido esa asunción del progresismo empieza con lo que son las matanzas masivas. Santiago Carrillo tenía un segundo, que era Serrano Poncela. Segundo Serrano Poncela, novelista, que luego tuvo la humorada de escribir un libro que se llamaba Un olor a crisantemo, sí. Lo cual realmente sorprendente, y que eso se publicara en la España de Franco, porque sí. Esto se publicaba en la España de Franco, donde ya estaba en marcha el olvido sistemático sí. De lo que había pasado. Y otro que se llama La Viña de Nabot, que va en una línea muy parecida a la del crisantemo. Es responsabilidad directa de Carrillo, confirmada con los archivos que se han abierto en la Unión Soviética, de la Comintern y de la propia Unión Soviética. Sí, hay que decir, no, la verdad, que la gente que ha estudiado el tema de Paracuellos con cierto rigor, nadie ha dudado jamás de la responsabilidad de Carrillo. Es decir, el propio Jan Gibson, que escribió un libro sobre Paracuellos bastante interesante, pues hace una veintena de años, decía que por lo menos, quitando quizá las primeras sacas de Paracuellos, que él pensaba que a lo mejor Carrillo no se había enterado, cosa que es difícil de sostener, desde luego, después de esas primeras, es que era imposible creer que Carrillo no sabía nada. Carrillo sabía todo. Y esto es algo que los diplomáticos que fueron a ver a Carrillo en su momento, como fue el caso de Slayer, que era cónsul, se dieron cuenta desde el primer momento que les estaba mintiendo, que sabía lo que sucedía, que sabía que se estaba asesinando a la gente en masa y que no estaba moviendo un dedo porque estaba detrás de ellos. Pero hay un documento... que es cuando usted cuenta la historia de Slayer intentando salvar al padre de Ricardo Exactamente. Tierra, que es uno de los asesinados en Paracuellos, y cómo les engañan cuando ya lo han asesinado. Exactamente. Y le dice que no pasa nada, que lo han trasladado y ya lo han asesinado. Pero hay un documento que yo reproduzco en el libro in extenso y que no tiene más vuelta de hoja, y es una carta que dirige Dimitrov, a la sazón el auténtico factotum de la Comintern, de la Internacional Comunista, a uno de sus superiores en la Unión Soviética. Y entonces, entre los temas que va tratando de la situación en España, comenta cómo hay un imbécil que es un nacionalista vasco y un jesuita, y le llama todas estas cosas, que se llama Irujo, ¿no? Y que dice que está dando mucha guerra. Lo de imbécil, la palabra rusa es todavía más fuerte, pero por respeto a nuestros oyentes, dejémoslo en dígalo en ruso, no se No, es igual. Entonces el personaje lo dice en ruso, no. Pero el personaje en cuestión pues está comentando esto y dice, bueno, y está protestando, queriendo saber las responsabilidades de las matanzas que se produjeron a finales del 36 en Madrid. Y entonces dice, todo el mundo sabe que fue Santiago Carrillo el que ordenó los fusilamientos de fascistas, y hizo muy bien. Y el otro debería de dejar de dar guerra. Es decir, esto era algo absolutamente de conocimiento general, entre otras cosas porque Mikhail Kolchov, que se presentaba como corresponsal de Pravda, fue un personaje que les asesoró en las matanzas en masa, que evidentemente tenía ya una práctica soviética. Kolchov, que publica Cal Editores, después de la muerte de Franco, hay dos momentos, uno en que se dice que tenían que matar a todos los presos, y otro en que se dice que por fin han matado a los presos. Es decir, más evidente que eso es que no hay. Él además era Stalin en España. Y él además con mucha astucia se desdobla unamunianamente como don Manolito, y que es el que fusila y asesora los fusilamientos, y por otro lado Mikhail Kolchov. Pero hay un momento en que se confunde. Exactamente. Es muy curioso. Por otro lado, también hay que decir, en honor a la verdad, que la responsabilidad, aunque posiblemente desde un punto de vista instrumental descansa en Carrillo y en Serrano Poncela y en Kolchov como asesor, sin embargo aplica a muchísima gente. Es decir, la idea de que había que matar a todos aparece en la prensa de la época, pues defendida por comunistas, por socialistas, por anarquistas. Es decir, lo que había era un caldo de cultivo de que había que fusilar a todo el mundo, y que además se era lento en cuanto a los fusilamientos, y que además eran poco extensos. Es decir, ahí no es que se produzca un acto de locura de Carrillo, no, Carrillo lo que encarna es una voluntad que estaba en todas las fuerzas políticas y que venía gestándose en todos esos meses de las checas en los que ya se había fusilado a mucha gente. Bueno, ahí vamos a hablar de un segundo, bueno, vamos a dedicar el tiempo que sea menester, porque en fin, estas son de las pocas cosas importantes que uno trata de vez en cuando, y además una de las cosas que ha hecho la linterna es dedicar espacio a los libros, y además, por lo visto, por los índices de audiencia, no le molesta precisamente a la gente. Hay dos aspectos que son de carácter moral y que van ligados a la actividad intelectual. En primer lugar, es sorprendente cómo mueren muchos, luego cómo algunos que políticamente estaban en el bando de los asesinos, al ver el crimen, se ponen del lado de las víctimas y pierden la vida,
Como hay gente buena en los dos bandos, hay gente mala en los dos bandos, pero vamos, masivamente los que matan son unos a otros. Y ahí se producen dos fenómenos. El lado de la gente buena, incluso desde el bando oficial, digamos, del de los que matan. El caso quizá más llamativo es el de Melchor Rodríguez, que es el hombre que probablemente salvó más vidas, no por lo que hizo, sino por lo que no dejó que se hiciera a partir de él, lo cual demuestra que siempre la responsabilidad de la persona es indelegable y que uno tiene siempre una enorme capacidad para hacer el bien o el mal, y al revés. La cantidad de gente que no solamente no hizo nada, sino que teniendo ese valor que los intelectuales tienen entonces, que siempre han tenido a la izquierda y que tenían entonces especialmente, participaron directamente, alentaron o silenciaron precisamente estos asesinatos ya de masas, es decir, de miles de personas, muchos menores de edad, que eran asesinados por el hecho de estar identificados con la derecha o con el catolicismo. Sí, yo creo que realmente uno de los personajes que actúa con una verdadera decencia humana en medio de este océano de sangre es Melchor Rodríguez, que era anarquista y que desmonta totalmente la excusa de que, bueno, nadie sabía lo que pasaba en Paracuellos, que aquello fue la ola de incontrolados, que la gente salía de las prisiones, pues en fin, casi por cualquiera que viniera a reclamarlos, etcétera, etcétera. Melchor Rodríguez es una persona que es nombrado precisamente para inspeccionar las prisiones en Madrid, que en un momento determinado, cuando él intenta controlar las sacas, se encuentra con que el gobierno en funciones de Madrid, en el que se encuentra como consejero de orden público Santiago Carrillo, le impide llevar a cabo su misión, y él regresa a Valencia para presentar su dimisión al ministro de Justicia, que curiosamente además era un anarquista, no solo sin conocimientos de derecho, sino antiguo delincuente común, y decirle que si él no puede llevar a cabo esa misión, que dimite. Claro, como aquí se produce un enfrentamiento típico entre anarquistas y comunistas, el ministro le respalda, Melchor Rodríguez vuelve a Madrid e impide las sacas. Es decir, claro que siempre estuvo en manos de las autoridades republicanas impedir las sacas. El problema es que en un momento determinado la voluntad de las autoridades republicanas en Madrid era el fusilamiento masivo, y eso exigía las sacas masivas de las prisiones. Hay no es una anécdota, es casi una categoría terrible, que es cuando el ministro de Justicia, García Oliver, exactamente, presidiario, antiguo delincuente, delincuente, en este caso peor, va a hablar con el encargado de prisiones. Le dice, ¿cuántos presos hay? Pues 8.500, no sé cuántos les dice. Dice, pues tiene que haber 500. Sí. De otro, perdone, creo que no lo entiende bien. Dice, me entiende usted perfectamente. Sí. Me entiende usted perfectamente. Y hay gente, y el caso de Melchor Rodríguez, que no estamos hablando de un gran político, pero sí de alguien que en un momento tiene una responsabilidad de decir, ¿dejo que maten o no dejo? No dejo. Bueno, pues este hombre, que además después de la guerra no le agradecieron precisamente lo que había, no la gente que había pasado la guerra, porque todavía luego, después de salir de la cárcel, pues tuvo muchos años en la cárcel, le rindieron homenaje los que habían salvado la vida, precisamente porque él personalmente se había implicado en eso. Es curioso que es una persona que efectivamente, cuando le procesaron después de la guerra, muchísimas de las personas a las que había salvado la vida rindieron testimonio en su favor. La defensa fue una defensa realmente magnífica en su favor, y curiosamente luego tuvo amistad con algunos de los ministros más falangistas del régimen de Franco, por ejemplo con Girón y con algún otro, que efectivamente consideraban que tenían puntos de vista sociales muy parecidos. Y es curioso que durante el entierro asistió algún ministro de Franco, algún jerarca de Falange, y aquello acabó con un Padre Nuestro y con la bandera de la CNT encima del ataúd, es decir, en la idea de que efectivamente el hombre era un anarquista, pero había sido una persona decente que había salvado seguramente a millares de personas del paredón. Desgraciadamente no fue el caso de otra gente, es decir, el papel de los intelectuales, por ejemplo, a la hora de silenciar los crímenes o de apuntar a quién había que asesinar, pues realmente yo creo que es uno de los episodios más siniestros de la guerra. Es decir, hubo gente que en un momento determinado firmó el famoso manifiesto a favor de la República hasta que pudo huir de España, y es curioso cómo los primeros intelectuales prorrepublicanos, fuera Pérez de Ayala, fuera Marañón o fuera Ortega y Gasset, todos acabaron enfrentados con el Frente Popular y apoyando el alzamiento, y con hijos combatiendo además en el bando del Ejército Nacional, y al mismo tiempo como hubo otros que apenas perdieron tiempo para salir de España. Es decir, Juan Ramón Jiménez es una persona a la que detienen unos milicianos en la calle y que se salva porque cuando él dice que no es el Juan Jiménez al que buscan, uno de ellos de pronto decide meterle el dedo en la boca, ve que tiene una dentadura buena y dice, este no es, que el otro tiene mal la dentadura. Incluso Juan Ramón Jiménez tiene una poesía a cómo los dientes tan blancos le salvaron la vida, pero no se quedó aquí a gozar de los beneficios del Frente Popular. Por la biblioteca. Exactamente, que ya es dejar. Quería más ya que novia. Bueno, pero perdón, hay un asunto en la persecución religiosa
estamos hablando de cerca de 8.000 religiosos asesinados. Estamos hablando, y nos ha traído don José Luis Restán un libro de Vicente Cárcel Ortí, que es un historiador que colabora, creo que ahora en ABC, en el Blanco y Negro Cultural, que ahora se llama el ABC Cultural, que es La Gran Persecución. De alguna manera es el eco del gran libro de Montero, que yo no sé los años que le llevó a hacerlo, que es el gran libro sobre la persecución